Buenos días, hermanos, a todo aquel que va a estar mirando este video. Seguimos como iglesia compartiendo un tiempo, tanto los viernes en las reuniones de oración como los domingos. Seguimos comunicándonos a través de estos videos. Es un tiempo en el que vemos y podemos reflexionar y darnos cuenta de la importancia de congregarnos y poder compartir juntos, eh, sabiendo que la iglesia no son cuatro paredes, no es una estructura, sino que es el cuerpo de Cristo. Somos todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esta es una ocasión especial porque el fin de semana, el domingo, estaremos celebrando la Pascua. Por lo tanto, quería compartirles un mensaje en alusión a la Pascua. Primeramente quería compartirles dos pasajes que están en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios. El primero está en capítulo 5, versículo 7, y Pablo va a ser muy claro eh, sobre el significado de la Pascua. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Acá podemos ver lo claro que es Pablo diciendo que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Y ahora, antes de pasar a la primer Pascua, al origen de la Pascua, que es lo que quiero ver como resultado de Cristo, de por qué decimos que Cristo es nuestra Pascua. Antes quiero leer el capítulo 15, versículos del 3 al 5, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, escribió Pablo. Y acá Pablo nos marca bien cómo tuvo que venir ese cordero eh, que quita el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista. Y más adelante, en el verso 14, nos muestra cómo no solo la importancia de la muerte de Cristo para la limpieza de nuestros pecados, sino también la resurrección. Y el verso 14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces acá podemos ver la importancia tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo. Bueno, como antes le decía, quería remontarme un poco a la primera Pascua, allá por Éxodo 12, para ver precisamente cómo es que llegamos a Cristo. Y acá en el capítulo 12 de Éxodo tenemos un contexto en el que Egipto está en medio de un caos, ya que había sido azotado por 9 plagas. Evidentemente esto no había sido una mala racha o una mala suerte de los egipcios, sino que estaba Dios en el medio. Eh, Dios estaba juzgando a ese pueblo, no solo por tener al pueblo de Israel, a su pueblo sagrado, a su pueblo que él había escogido como esclavo, sino que Egipto era un pueblo muy idólatra. Y vemos como también las plagas, Dios demuestra su soberanía, demuestra que sus dioses son falsos y que el único Dios era el Dios del pueblo de Israel. Ahora, no solo esto, sino que Dios estaba cumpliendo una promesa, que la podemos ver en Génesis 15, del 18 al 21, que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, donde les había dicho que iban a poseer la tierra de Canaán, les iba a entregar la tierra de Canaán como herencia. Entonces después vamos a poder ver cómo Dios libera al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo, bueno, primeramente por tierras desérticas, por el desierto, los va a probar su corazón, para luego de esa generación
que no iba a haber, no iba a pasar a la tierra de Canaán, pero sí en las futuras generaciones con Josué, con Caleb. Ahora, de estas plagas, al pueblo de Israel, Dios de alguna forma los había liberado, exonerado de la mayoría de estas plagas. Podemos ver en capítulo 9, versículo 6, cómo su ganado no murió. En el capítulo 9, versículo 26, cómo a sus cosechas no le cayeron granizo. En el capítulo 10, versículo 23, cómo su tierra no oscureció. Entonces vemos cómo esas plagas, de alguna forma, a Israel no le habían llegado. Ahora yo me pregunto por qué Dios había liberado a su pueblo sin que Israel hubiera hecho nada. Y acá yo reflexionaba ya desde esos tiempos la gracia que tiene el Señor, ese regalo, ese don inmerecido a favor de los suyos. Ahora, en el capítulo 11, vamos a ver cómo Dios, por medio de Moisés, va a anunciar la última y la más terrible de todas las plagas, que iba a ser la muerte de los primogénitos. El versículo 5, el capítulo 11 dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Entonces acá podemos ver a Dios anunciando la última plaga, con la particularidad de que esta plaga iba a ser para todos. Ya también iba a incluir al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué iba a incluir al pueblo de Israel? Lo podemos ver en Ezequiel 20, del 4 al 11, como el pueblo de Israel también había adoptado los mismos ídolos que había adoptado Egipto. Por lo tanto, en términos de hoy del Nuevo Testamento, lo podemos ver en paralelo, como dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y más adelante dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios en su naturaleza, Dios aborrece el pecado, es santo y justo y no puede dejar pasar el pecado. Ahora, Dios ya tenía previsto, ahora lo vamos a ver justamente en lo de la Pascua, tenía previsto un plan de salvación, como ya también lo había tenido con Adán y Eva, con esos animales inocentes que había matado, y como hoy en día lo tiene a través de Cristo Jesús para con nosotros. Y así llegamos al capítulo 12, donde ya sí se comienza a relatar la primer Pascua. Y Dios a través de Moisés le indica al pueblo lo siguiente, que debían tomar el día 10 del primer mes un cordero por familia. Ese cordero tenía que ser sin defecto, macho y de 1 año. Y el día 14, la noche en que el ángel de la muerte iba a pasar y matar a todos los primogénitos, esa misma noche el pueblo de Israel debía tomar al cordero y matarlo. Y con la sangre del cordero tenían que aplicar la sangre en los dinteles, en los marcos de la puerta, y cuando Dios viera esa sangre, iba a pasar por alto a esa casa. En esto podemos ver, en esto de pasar por alto, qué es lo que significa el Pesaj, la Pascua. El Pesaj es en la palabra en hebreo, que significa pasar por alto. En los versículos 24 y siguientes nos dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Bueno, acá vemos entonces que esta fue la Pascua que el pueblo de Israel celebró hasta Jesucristo. Vemos como todas las cosas del Antiguo Testamento, como este cordero representa a Cristo, el suceso mayor. Todas las cosas eran una sombra de lo que había de venir. El suceso mayor, Jesucristo. Y vemos que esta forma de salvación antigua, de sustitución, era provisoria y no era suficiente. Era necesario
ya no un animal, no era suficiente esa forma de salvación, sino ya uno semejante a mí, pero sin pecado, y eso solo lo podía cumplir el propio Hijo de Dios. Vemos en Hebreos 4:15, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y también en Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía ser en todos semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y no solo esto cumplió Jesucristo, sino que, como vimos, los requisitos que tenía que tener aquel Cordero Pascual, Cristo también los cumplió todo. En Lucas 3:23 dice que era un hombre maduro. En 1 de Pedro 2:22 dice que Cristo fue examinado a fondo y encontrado intachable, sin defecto. Una cosa que no vimos en el capítulo 12 de Éxodo, el versículo 46, dice que ninguno de los huesos del cordero debían ser quebrados. Vemos también en el Nuevo Testamento como a Jesús, luego de la crucifixión, no le quebraron ninguno de sus huesos. Eso está en Juan 19:36. A los criminales que eran crucificados, generalmente para terminar de confirmar, de asesinarlos de alguna forma, le quebraban los huesos. Y esto no pasó con Cristo. Entonces, por todo esto, es que dijimos al principio, como dice Pablo, que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y es a través de su sangre por la que somos salvos. Por la cual pasaré por altos tus pecados. Ahora, ¿cómo se aplica esa sangre? Así como el pueblo de Israel creyó en la palabra de Dios y mató ese cordero y pintó con la sangre, aplicó la sangre a los dinteles, a los marcos de la puerta, es también por fe, por la cual la sangre de Cristo se aplica a nosotros. Dice capítulo 5, versículo 1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También les quería leer otro pasaje de Romanos. Romanos 3:30 nos dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, al pueblo de Israel, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bueno, hermanos, para cerrar le quería compartir un último pasaje que me gustó. Y bueno, y no solo que este fin de semana celebramos la Pascua, que recordamos aquel sacrificio, sino que sea una vivencia de todos los días, que recordemos a Jesucristo en nuestras vidas. Y Hebreos 10:23 nos dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, porque fiel es el que promete y el que cumplirá. Por último, quería dejarles a aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo, les quería contar una de las parábolas que contó Jesús cuando estuvo acá en la tierra, cuando caminó en esta tierra. Contó en un determinado momento una serie de 3 parábolas, que empieza con la oveja perdida, sigue con la moneda perdida, y luego nos cuenta la historia del hijo pródigo, o la historia de los 2 hijos, que cuenta que un padre tenía 2 hijos, y el menor le pide la herencia al padre en vida. Una forma como de decirle: papá, para mí no existís, para mí estás muerto, lo único que me interesa es la herencia, la plata. Así que el padre, sin decirle nada, le dio la herencia que le correspondía, pero no en vida, claramente. Y el hijo fue con su herencia, la malgastó. Dice la palabra que una vez que malgastó todo, que no tenía nada, hasta pidió trabajo para cuidar cerdos, apacentaba cerdos, hasta deseaba comer
de lo que comían los cerdos. Y ahí recordó lo bien que estaba en la casa del Padre. Fue así que quiso volver a la casa del Padre. Obviamente que el Padre representa a Dios. Y cuando el Hijo vuelve y el Padre lo ve, dice que la palabra que dice que lo ve de lejos, seguramente podría haberlo rechazado, ya que el Hijo lo había dado por muerto. O lo podría haber aceptado a regañadientes, diciendo, bueno, yo sabía que ibas a volver. Pero no. Dice que el Padre lo vio de lejos, corrió hacia él, se le abalanzó, lo abrazó y lo besó. Y es así como Dios te espera. Él, como decíamos antes, Él mandó lo más preciado que tenía, a su Hijo, a Jesucristo, para morir por tus pecados, por los míos. Dice también la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos del pecado y de todo mal. Así que te animo a que puedas tomar esta decisión y a formar parte de esta hermosa familia en Cristo. Así que bueno, hermanos, este es el mensaje que tenía. Les mando un abrazo a la distancia, que Dios los bendiga y felices Pascuas.